Ya, entonces continuamos con el anterior video. Lo que tengo que hacer es estas. Ya, vamos con la derivada parcial de f respecto de x, que parte desde f. Entonces va a ser lo siguiente. Ya, va a ser lo siguiente. Ya. Derivada parcial de z respecto de x, 3x al cuadrado por la función más x al cubo. Y aquí abrimos corchete. Tenemos que seguir el camino, ¿verdad? Ya, ¿cuál es el primer camino? Entre f y n, ¿verdad? El primer puente. Entonces decimos acá, derivada parcial de f respecto de n. ¿Cuál va a ser el siguiente puente? Va a ser derivada parcial de n respecto de x. Listo, ya he llegado al destino. Pero dice que hay aquí otro camino. Entonces, ¿cuál es el otro camino? Entre f y m. O sea, más derivada parcial de f respecto de n. Por el otro puente va a ser entre m y x. Por tanto, voy a tener acá derivada parcial de m respecto de x. Y listo, reemplazo valores. Es por eso que hice esto, ¿verdad? Esta es la forma simplificada, ¿verdad? O sea, más sencilla de esto. O sea, ya tenemos derivada parcial de n respecto de x. Acá está. Menos u sobre x al cuadrado. ¿Tenemos la derivada parcial de n respecto de x? Sí, ya lo hemos hallado acá. Es menos y sobre x al cuadrado. Entonces, reemplazamos estos valores. ¿Ya? Entonces voy a tener 3x al cuadrado de la función más x al cubo, y esto voy a multiplicar, ¿verdad? Derivada parcial de f respecto de n por derivada parcial de n respecto de x. Pero eso lo tenemos acá, ¿verdad? Derivada parcial de n respecto de x es igual a menos u sobre x al cuadrado. Más derivada parcial de f respecto de n. Listo. Derivada parcial de m respecto de x lo tenemos acá. Menos y sobre x al cuadrado. ¿Ya? Listo. Entonces, acá. Derivada parcial de z respecto de x va a ser igual a 3x al cuadrado por la función más, menos, ¿verdad? Menos. Porque este más al multiplicarse por este menos, menos. Este más al multiplicarse por este menos, menos. ¿Ya? Entonces vamos a multiplicar primero con esto. ¿Qué vamos a tener? Que al multiplicarse se va a simplificar este x al cubo con este x al cuadrado, ¿verdad? Por tanto, ¿qué voy a tener? Solamente x. Y este u se va a venir acá adelante. Entonces voy a tener u por x por derivada parcial de f respecto de n. ¿Estamos bien? Al multiplicarse con esto, este x cubo se va a simplificar y una x aquí me va a quedar aquí arriba. Y multiplicado con este u, que lo muevo adelante, entonces me va a quedar u por x. Ahora voy a multiplicar a esta expresión, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a tener? Menos. Acá lo mismo va a pasar. Este x al cubo se va a simplificar con este x al cuadrado y lo que voy a tener acá va a ser x por y por derivada parcial de f respecto de n. Listo. Ya tengo la derivada parcial de z respecto de x. Listo. ¿Listo? Listo. Ya. Listo. Ya. Acá
Estamos acá. Ya. El primer camino era desde N y X, ¿verdad? Acá está NX. Ya, está bien. Acá el segundo camino entra F y M, pero aquí lo había anotado N, o sea que es aquí M. ¿Ya? Ya, gracias. Gracias, gracias. Carola, entonces, te colocas participación por 2, ¿ya? Ah, bien, gracias. O sea, ya. Aquí sería la M, ¿verdad? Es M. Fíjese aquí cruzado, ¿verdad? Aquí cruzado igual. Entonces aquí era M. Está bien. La derivada que hemos reemplazado está bien. No hay problema en esa parte, ¿verdad? Sí. M respecto a X está bien. Entonces aquí sería M. Listo. Ya, entonces sería respecto de M. Ya, preguntas. Con el video. Ya. Entonces acá lo que vamos a hacer ahora va a ser, vamos a la derivada parcial de Z respecto de Y. Ya antes. Ya. No, nada, ya. Esto lo vamos a necesitar. Esto, nuestro arbolito de dependencias. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a hacer cortar. Listo. Listo. Entonces, lo colocaremos aquí abajo. Listo. Vamos con la derivada parcial de Z respecto de Y. Respecto de Y. Ya. Como nuestra función, lo que les decía, X al cubo, nada que ver, ¿verdad? Es una constante porque estoy derivando respecto de Y. Solamente derivo esto, que es F. Entonces digo acá, X al cubo es constante. Y procedo a derivar desde Z ahora, desde Z, ¿verdad? Entonces derivo respecto de Z. ¿Cuál es el camino para llegar hasta allí? Solamente hay un camino. Fíjense en esto. Fíjense en esto. Y vamos a hacer con esto, con este color. Solamente hay un camino para llegar hasta allí. ¿Han visto? Este camino, nada más. Este camino. Entonces vamos a copiar ese camino. Entre Z y F. Respecto de Z, respecto de F. Acá, respecto de, entre M y F, voy a tener respecto de M, perdón, respecto de F, respecto de M. Y por último, para llegar a Y, voy a tener respecto de M, respecto de Y. Listo, no estaba tan complicado, ¿verdad? Más sencillo que la otra. Copiamos esto, deriva parcial de Z respecto de F. Eso no lo podemos hallar, ¿verdad? Entonces, ahí nomás se queda. Respecto de M. Aquí, derivada parcial de M respecto de Y. Lo tengo, acá lo tengo. 1 sobre X. Por tanto, digo, derivada parcial de Z respecto de Y. Como esto se va a simplificar, fíjense, se simplifica que me va a quedar cuadrado. Este se va, listo, chao. Lo que me va a quedar entonces va a ser X al cuadrado por derivada parcial de Z respecto de F por derivada parcial de F respecto de M. Y ya tengo la derivada parcial de Y. Ya, más sencillo estaba, ¿verdad? Que el otro. Lo otro, lo que hacía que sea un poquito largo era que era X al cubo y estábamos derivando respecto de X. Entonces la de U también tendría que ser cortita. Derivada parcial de Z respecto de U. Lo mismo va a pasar. ¿Cuál es el camino para llegar hasta U? Solamente hay un camino. Va por acá y llega hasta U. Por eso es importante hacer este camino, ¿verdad? Por eso es importante hacer el camino. Entonces digo,
x al cubo es constante, espero. Y derivo nomás, ¿verdad? Digo, derivada parcial de z respecto de f. Y el otro puente, ¿cuál es? Entre f y n, o sea, derivada parcial de f respecto de n. Y por fin llego al destino. Va a ser derivada parcial de n respecto de u. Listo. Una vez que llegamos acá, lo único que tenemos acá es derivada parcial de n respecto de u, ¿verdad? Que es igual a 1 sobre x. Entonces, como en el anterior caso, x al cubo, derivada parcial de z respecto de f, derivada parcial de f respecto de n, y acá derivada parcial de n respecto de u es igual a 1 sobre x. Y como en el anterior caso, simplificamos, voy a tener eso. ¿Ya? Entonces voy a tener eso. Listo. Por tanto, derivada parcial de z respecto de u va a ser igual a x al cuadrado por derivada parcial de z respecto de f por derivada parcial de f respecto de m. ¿Ya? Listo. Entonces ya tengo los tres. Listo, entonces ya he terminado el proceso de las derivadas, entonces ya no necesito esto. Esto para los caminitos, ¿verdad? Listo. ¿Qué hacemos ahora? Reemplazamos, ¿verdad? Ya. Reemplazamos. Reemplazamos. Reemplazamos en dónde? En lo que era x por derivada parcial de z respecto de x más y por derivada parcial de z respecto de y más u por derivada parcial de z respecto de u más, esto debe ser igual a 3 veces z. ¿Está bien? A ver, confirmaremos. Sí, está bien. Listo. Ya, lo que necesita también es esto, ¿verdad? Entonces lo vamos a recortar esto. Esto debo de reemplazar. Ya, entonces, listo. Este es el otro valor, ¿verdad? Y aquí abajo lo vamos a colocar. Entonces, reemplazamos. ¿Qué vamos a tener? X por derivada parcial de z respecto de x, ¿qué es esto? Entonces, multiplicamos. 3x al cuadrado de f menos u por x derivada parcial de f respecto de n menos x y por derivada parcial de f respecto de m. Listo, vamos con el siguiente. Y, ya lo quitaremos. Ya, esto lo quitamos. Ya, listo. Ya, reemplazamos la derivada parcial de z respecto de y. Acá lo tengo. Entonces digo x al cuadrado ya. Reemplazamos, entonces voy a tener, sin paréntesis, no directamente, no necesitamos. Acá tengo dos de estas, entonces sí o sí, ahí sí necesito. Ya, entonces tengo acá x al cuadrado, derivada parcial de z respecto de f, por derivada parcial de f respecto de m. Listo, voy a u, va a ser u por x al cuadrado, por derivada parcial de f respecto de f por derivada parcial de f respecto de m. Esto debe ser igual a 3z. Ya, esto multiplicamos. Ya, entonces voy a tener 3 x al cubo f.
Ya, entonces acá voy a tener ux al cuadrado derivada parcial de f respecto de n. Menos, acá vamos a tener yx al cuadrado derivada parcial de f respecto de m. Ya, entonces, ¿qué más tenemos? Acá tenemos yx al cuadrado respecto de z, respecto de f, respecto de f, respecto de m. X al cuadrado, derivada parcial de z respecto de f, respecto de f, respecto de n. Ya, pero vamos a pausar un rato el video. Ya, acá algo que hay que corregir es que acá hemos empezado de f, pero estaba mal. Esto debe empezar desde z. ¿Por qué? ¿Por qué debe empezar desde z? Porque fíjese que acá voy en este camino, en este primer camino. Cuando yo derivo z respecto de x, que va a ser 3x al cuadrado. Posteriormente entro en este camino, que va a ser esta parte. Empiezo desde z. Entonces acá lo que me faltaría, si lo están copiando esto, corríjanlo. Acá lo vamos a corregir también, esta parte. Empieza desde z. Ya empieza desde z. Esto empieza desde z. Porque desde cuando aplicamos acá, como les había explicado, fíjense, este es el primer camino. Entonces he derivado parcialmente respecto de x al cubo. Más, digo, entonces voy a otro camino. Y recién se aplica esto. Entonces acá debería ser derivada parcial de z de f por derivada parcial de f respecto de n. Listo. Acá lo mismo. Debería ser xy, ¿verdad? xy derivada parcial de z respecto de f por derivada parcial, antes, ya. Derivada parcial de f respecto de m y listo. Ya, entonces, eso valga esa aclaración. Ya, esta parte. Listo. Entonces, lo que vamos a tener acá va a ser lo siguiente. Ya, acá, esto va a ser así. Ya, me van a dictar, ¿ya? A partir de acá. Que está claro, creo, ¿no? Ya. Derivada parcial. Ah, no, perdón. Ux, derivada parcial de z respecto de f. Y acá derivada parcial de f respecto de n. Acá era xy. Derivada parcial de z respecto de f. Y acá derivada parcial de f respecto de m. Por tanto, acá al multiplicarse voy a tener lo siguiente. Ya voy a tener lo siguiente. Ya, voy a tener lo siguiente, voy a tener acá 3x al cubo por la función f menos u por x al cuadrado por derivada parcial de z respecto de f por derivada parcial de f respecto de n menos. Esta x se multiplica con esto, por tanto voy a tener yx al cuadrado derivada parcial de z respecto de f y por último acá derivada de f respecto de m.
Listo. Una vez corregido esto de las dependencias, va a pasar lo siguiente. Fíjense, ¿hay términos similares? Sí, ¿verdad? Fíjense, este con este, chao. Esto con esto va a ser chao. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me queda? Me queda, acá, lo que me queda va a ser 3x al cubo por la función que depende de m y que depende de m. Que vamos a estar colocando completo, ¿verdad? Habíamos acordado eso al principio. Dice que debe ser igual a 3z. 3x al cubo por la función f. M, ¿a qué era igual m? Era igual a y sobre x. N, ¿a qué era igual a u sobre x? ¿Verdad? Entonces digo, esto es igual a z. Fíjense, el enunciado principal. Dice que z es igual a x al cubo por esta función. Y tiene un 3 por delante, por tanto, esto es 3z. 3z, 3z, por tanto, se cumple la igualdad. Listo. Se cumple la igualdad, entonces se muestra, ¿verdad? Listo. Ya, resolvemos entonces este ejercicio. ¿Ya? Y lo vamos a manejar con pura notación simplificada. Ya, entonces, esto lo vamos a borrar. Fíjense, con pura notación simplificada. Algunos lo manejan así. Ya. Entonces, acá lo que vamos a hacer va a ser x por z de x, o sea, derivada parcial de x, más y por derivada parcial respecto de y. Listo. La función no está tan complicada. Tal vez esta partecita un poquito que me inquieta, ¿verdad? Ya, entonces, veamos. Ya, veamos las dependencias por si acaso. Z. Z depende de tres variables. X, Y y F. X, Y y F. Esas son las dependencias. Sin embargo, F depende de dos variables, que van a ser X y Y. ¿Ya? Esas van a ser las dependencias. Listo. Aquí más sencillo. Podemos hacer el cambio de variable. Decimos, ¿qué variable quieren? 1. Como no hay aquí U, entonces decimos U va a ser igual a Y sobre X. Entonces mi nueva función va a ser Z X por Y más F por, no, perdón, X por la función F que depende de U. Ya entonces las dependencias cambiarían, ¿verdad? Las dependencias serían que F ya depende de U. Y U depende de la variable X y de la variable Y. Por tanto, debo de hallar las derivadas parciales, ¿verdad? U respecto de X, ¿a qué es igual? Derivada de 1 sobre X va a ser menos 1 sobre X al cuadrado, ¿verdad? Entonces voy a tener menos 1 sobre X al cuadrado, ¿verdad? Ya, entonces, la Y, no nos olvidamos de la Y, como en el anterior ejercicio. Ya, no nos olvidamos de la Y. Listo. Vamos con la derivada parcial respecto de Y.
la cual va a ser, derivada de y va a ser 1. Por tanto, solamente me va a quedar 1 sobre x. Listo, ahora sí podemos derivar. ¿Qué necesitamos? Derivada parcial de z respecto de x. Listo, ¿cuáles son los caminos? Este es el primer camino, ¿verdad? Este es el primer camino. Llego a x, listo. ¿Cuál va a ser el segundo camino? Voy por acá y llego hasta acá. Listo, ¿hay otro camino? No, ¿verdad? Listo, entonces decimos cuál va a ser el primer camino. Va a ser z respecto de x. Ya. Acá como tenemos x, acá en esta función va a ser igual a y. Ya, acá vamos a tener un problema, creo. Ya. Antes de derivar, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Antes de derivar. Ya, lo que yo quiero hacer es factorizar esta x. Factorizamos. Factorizamos esa x y lo que voy a tener va a ser y más la función de f que depende de 1. Listo, ahora sí aplicamos. ¿Ya todos han colocado sus apellidos y nombres? Ya, listo. Ya, ahora sí procedemos a la derivación. Entonces lo que les decía. Con puro este más manejamos, ¿verdad? Z de x. Listo. Como tengo aquí x por regla de la derivada de x va a ser 1, ¿verdad? Está multiplicando todo esto. Por tanto, acá me va a quedar y más la función f que depende de 1. Listo. Regla del producto. Ahora x sin derivar. Y ahora derivo lo que está aquí adentro, ¿verdad? Derivada de y va a ser 0. Acá lo que hemos hecho en el anterior ejercicio. Y no nos tenemos que olvidar que parte desde z, ¿verdad? Entonces copiamos esto.